música. Xicoténcatl. Antes se llamaba Escuela Nacional de Música. Y bueno, yo soy vecina de Portales, fui Sí, comensal sí, del sí, claro, convivio. me acuerdo de ti, pero de la otra parte, que es como de pronto lo que pienso. Pero siempre suelo preguntar cosas antes de comenzar la entrevista para tener un hilo conductor que nos dé para charlar, ¿no? Por ejemplo, esto no es común encontrar un músico que escriba, por ejemplo, que Claro, escriba otra cosa que no sea música, ¿no? claro. Sí, exacto. Hola, buenas tardes. Pues hoy tenemos otra tarde de estas de otoño e invierno en pleno verano, con lluvia, con el cielo nublado, con viento, mucho viento el día de hoy, aquí en la Ciudad de México. Pero tenemos la fortuna de tener a alguien que está pasando ese mismo clima, pero en el sur, en el invierno, en serio, ¿no? En Chile. Natalia Bieleto, que es una música, ya no sé si decir música, músico, ahorita tú nos dirás cómo se dice actualmente. Para hablar, vamos a comenzar hablando de pues un libro que escribió sobre la música de carpa en México y que nos da para muchísimas cosas hablando de la escena en la Ciudad de México, ¿no? Y en el país, porque bueno, esto de la carpa es un circo ambulante con múltiples actores, músicos, cómicos, políticos, cirqueros, pero para mí lo más interesante es la parte política, la parte donde la música misma se vuelve política. Entonces, pues, bienvenida Natalia, qué bueno que aceptaste esta entrevista. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Celina, también por la invitación, por darme la oportunidad de hablar de este libro y de este tema que es sin duda uno de mis temas favoritos. Yo nunca acabo, me encanta. Y también por promocionar este libro que es una novedad editorial. El libro fue presentado el pasado 30 de abril, 29 de abril, sí, en la Fonoteca Nacional de México. Donde también alojó el año pasado una exposición temática. Ujú. Entonces, esa exposición temática fue sobre todo de las fuentes documentales que yo levanté y consulté para poder escribir este relato de una escena que en México es muy conocida, se sabe mucho, se habla mucho de esa escena, pero no estaba historiada. Entonces, este fue, digamos, el aporte que yo quise hacer y justamente había razones de fondo metodológicas, ¿no? Historiográficas, por las cuales fue tan difícil durante tantos años no haber podido elaborar un relato histórico específicamente de la música de las carpas, o como se titula el libro, las músicas de las carpas, ¿no? Ujú. Es decir, había más historia sobre lo teatral, más historia sobre incluso lo político también por el tema de la comedia, pero las carpas y sus músicas estuvieron muy escondidas en un entuerto documental que pues es laberíntico. ¿No? Entonces eso puedo hablarles un poquito más adelante, pero bueno, ahí está este aporte, hay muchas lagunas todavía, así que está abierta la invitación a los nuevos musicólogos, historiadores que quieran seguir indagando sobre el tema
de las músicas en las carpas, porque sin duda hay todavía mucho que cubrir y que abordar. ¿Tú desde qué año estás hablando de esto? Ujú. La publicación, digamos, los historiadores hacemos esto de cortes, ¿no? Históricos en eventos que llamamos hitos, que son marcas importantes que elegimos de manera medianamente arbitraria para partir, ¿no? Partir la historia en episodios. Y entonces, este hito en los años en la última década del siglo XIX, y por eso pongo ahí el corte inicial en 1890, empieza el declive del porfiriato, ¿no es cierto? Ujú. O sea, el porfiriato empieza a transformarse en un sistema más decadente, se cierra como la gloria de la Belle Époque y entonces empieza a entrar en crisis de gobernabilidad y el teatro musical que estaba en auge, no solamente en México, ¿no? Sino en toda América Latina, estamos hablando de la zarzuela, tanto género grande, que eran las que duraban mucho tiempo, como la de género chico, que duraba solamente 1 hora y eran como versiones reducidas para venderse más rápido, porque había un auge mundial por la venta de teatro musical, pero rápido, ¿no? Esto es una transformación, una revolución que algunos autores llaman revolución de lo popular. Y esto ocurrió en América Latina y en particular de manera muy fuerte en Cuba y en México. Entonces había mucho tránsito entre las compañías cubanas y las compañías mexicanas de zarzuela. Entonces, el hito que marca el inicio, digamos, del relato es ese momento en que decae políticamente el régimen del porfiriato y que también se empieza a preparar el cambio de siglo. Ujú. ¿No? Entonces empieza a haber una preocupación por cómo validar el régimen porfiriano con las celebraciones del centenario de la independencia y bueno, eso pues 20 años después, digamos, ¿no? Pero sobre todo preparar el cambio de siglo y proyectar a México como un país moderno, ¿no? Entonces, esto empieza unos años antes, porque los espectáculos de variedades se remontan sobre todo a la Segunda República, estamos hablando de mediados del 19, 1860, pero hay un cambio importante en el relato político y sobre todo en los objetivos que los espectáculos en los espacios públicos cumplían dentro del porfiriato. Ujú. Ese es, digamos, el punto de inicio. Y el punto de corte, que es 1930, es cuando empieza la radiodifusión. La Ajá, radiodifusión sí. empezó antes, digamos, como experimental, etcétera. Pero cuando empieza a transmitirse música de manera comercial, la escena de las carpas se transforma y no solamente la escena de las carpas, sino también la escena más bien la industria de la grabación, ¿no? Que ya estaba transformándose desde la primera década del siglo XX, las primeras grabaciones datan 1907, 8 es lo que tenemos los registros. Después, las compañías fonográficas que llegaron al país dejan de grabar por la guerra de revolución y después regresan y ya la tecnología y la distribución de las ondas radiales, que hace el gobierno, digamos, la asignación de las ondas radiales, da paso a la radiodifusión comercial y ahí muchos de los actores, actrices y cantantes de carpas empiezan a transmitir desde el estudio. Entonces se transforma completamente la escena de carpas y también por influencia del cine, ¿no? Ujú. Ahí es donde yo pongo el fin de esta etapa de carpas, porque las carpas tuvieron otra etapa entre los años 30, 40 y su declive en los años 50 y 60, ya que son postrimerías, pero yo ubico esta escena de carpas entre 1890 y 1930. Sí, no, es una etapa que cambia todo, ¿no? Venimos de la idea de todavía a finales de los 1800 de la creencia de que Porfirio Díaz, bueno, ya tenía algunos periodos ahí, poquitos periodos repitiendo, pero que la gente en general creía todavía, ¿no? Creía en esta idea de la democracia incluso, de la modernidad,
de la industrialización, de la creencia del nuevo orden mundial también, no teníamos idea de nada, ¿no? Y veníamos dejando atrás un país que tenía menos de un siglo de ser independiente, ¿no? Porque, bueno, también habían pasado muchas cosas. Lo último que había ocurrido era una invasión en los años 60 del siglo XIX y esta herencia complicada, diría yo, de política, ¿no? Donde todavía hay gente muy reciente que espera que alguien de fuera venga a civilizarnos, ¿no? A, Ujú. a volvernos, si no el primer mundo, porque no existía ese término antes, sí ser parte de ese mundo moderno y desarrollado, incluso colonialista, como una idea de potencia sobre otros territorios. Yo creo que pensaban que a México podía volver a tener sus terruños de la antigua Nueva España y más, ¿no? O sea, no sé qué pensaban, ¿no? Tenían una idea muy complicada y muy compleja, pero que en el teatro de carpa, con la música, que además aquí desde el convite nos interesa mucho ese tema de la música, porque consideramos que no se ha hablado completamente de ese tema como alguien, como un ente que modifica, que influye y que determina muchas veces la forma de pensar de un pueblo, ¿no? Y en la carpa, que tiende siempre a ser político, porque es el único lugar donde se puede hablar libremente, bueno, no tan libre porque a veces había que salir huyendo, se puede permitir hacer o disfrazar mediante la comedia musical críticas al gobierno, ¿no? Críticas al sistema, críticas a las cosas que ocurren y que todo el mundo lo sabe y que es el secreto de Juana la Sorda, ¿no? Que todo el mundo, todo el mundo lo escucha y nadie dice nada, ¿no? Pero cuéntanos. Sí, no, pues diste al clavo, o sea, justamente esta es una época de profundas transformaciones, no solamente sociales y en la mentalidad, ¿no? De las personas y efectivamente el estudio de la música y este enfoque musicológico eh, que también en alguna otra publicación en formato capítulo yo hablé como la transformación de la oralidad de los mexicanos, ¿no? La manera en cómo escuchaban los mexicanos tiene mucho que ver y sobre todo los capitalinos, tiene mucho que ver con las transformaciones tecnológicas y las ideológicas, ¿no? Entonces estamos hablando de un momento, y también urbanas, ¿no? Ujú. Estamos hablando de un momento en que llega la electricidad a México, la gente empieza a salir de noche o más, ¿no? Si lo hacían poco, es justamente el auge de los grandes teatros y toda la arquitectura del momento está pensada bajo el modelo civilizatorio e integracionista a el urbanismo europeo, ¿no? Y Ujú. en particular al parisino. No solamente en México, esto ocurrió en La Habana, ocurrió en Montevideo, ocurrió en Buenos Aires. Entonces estamos hablando de este momento histórico, por eso la Belle Époque, ¿no es cierto? De el modelo civilizatorio y aspiracional de América Latina. Y aquí es donde también entra el choque ideológico que ya toca también a lo musical, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, y tú mencionabas muy bien, ahora que hablabas de que muchas veces la crítica política que se hacía desde el teatro y la música era una crítica profunda a los sistemas políticos, ¿no? Y en el caso de Cuba, con la zarzuela cubana, ocurría que estaban haciendo una crítica al colonialismo y la zarzuela cubana asistió en gran medida al proceso independentista de la isla, ¿no? Y esto ocurrió en 1899. Entonces, muchos de los tránsitos entre de las compañías y de los guionistas y de los escritores de zarzuela entre México y Cuba, porque además estamos hablando del avance del barco de vapor también, que permitió mucho mayor tránsito y de las ferrovías que permitieron el tránsito de las compañías de circo, ¿no? Empiezan siempre hubo, digamos, intercambio musical desde la época colonial, pero este se agiliza mucho con estas mejoras tecnológicas y en los transportes.
Entonces, estos intereses políticos, sobre todo en el caso de México y de Cuba, empiezan a ocasionar que exiliados de Cuba lleguen a México y que luego, con la represión porfiriana, escritores y guionistas mexicanos se tengan que ir a Cuba para proteger sus vidas y para protegerse de la censura y de la persecución política que había en uno y otro caso, ¿no? Ajá. Y eso empieza también a hacer que los repertorios musicales fluyan, ¿no? Entonces, algo que es relevante para el título de esta publicación es que está puesto en plural, ¿no? Es las músicas de las carpas, porque justamente un modelo de análisis musicológico se ha basado mucho en el análisis de lo que llamamos el género musical, ¿no es cierto? Que si era zarzuela, o si era bolero, o si era rumba, pero en las carpas lo que descubrí muy tempranamente es que era muy difícil identificar un género dominante, Ujú. ¿no? O sea, hubo épocas en que sí el, el, mm, el número central era la zarzuela de género chico, pero en torno a ella ocurrían muchas más cosas, ¿no? Tanto en lo musical como en la comedia. Y sainetes, sainetes tomados del circo, rumba y guaracha que llegaba de Cuba, bambucos que llegaban de Colombia, tangos posteriormente en los años 20 que llegaron vía vía fonográfica, ¿no? Los tangos de Gardel que llegaron a México. Entonces, claro, es tal diversidad de géneros que no hay otra alternativa que conceptualizar las carpas como una escena muy dinámica, muy heterogénea y muy internacional, ¿no? Entonces, también hablando nuevamente del hito, digamos, del 1930, justamente después de la revolución y con el comienzo de la reforma agraria, hay un interés por crear un sonido nacional también, que eso está historiado, sobre todo los musicólogos le han prestado atención en la música docta. Pero lo que ocurrió con la música popular es que empezaron a desplazarse esta gran variedad de géneros musicales internacionales que coexistían en las carpas, empezaron a cargarse vía la radiofonía comercial hacia géneros musicales. Y entonces ahí es cuando emerge el bolero y la canción ranchera como la marca, el sello de la música popular mexicana. Pero este periodo inicial de las carpas no era así. Estaba muy polinizado también por músicas del jazz del sur de los Estados Unidos. Ajá. Y eso estaba muy mal visto, no solamente en México. Quiero decir que el jazz influyó tremendamente, por ejemplo, en la zarzuela, cakewalk, ragtimes, todo esto, y se hablaba de la deformación de la zarzuela, ¿no? Entonces, que no es sino un prejuicio racista, ¿no? Ajá. Un prejuicio de justamente el reconocimiento de la influencia que la cultura negra de los Estados Unidos estaba teniendo en el mundo. Ajá. Entonces había que mancharlo, ¿no? Para justamente prevenir de esa influencia. Y en el caso de las carpas, esto se hizo muy evidente con todas las denuncias que había, y es muy divertido, sobre gente, quiero decir, fue muy divertido verlo en el archivo, gente alarmada, y por gente me refiero sobre todo a los inspectores de censura, alarmados porque las personas bailaban rumba o porque las personas bailaban cakewalk o shimmy, que era este movimiento de los hombros que hacían las mujeres y entonces les movían los pechos, cuando además Oh. estaba, claro, estaba el feminismo de la época combatiendo el uso del corset, ¿no? Ajá. Entonces, al quitarse el corset y bailar el shimmy, bueno, pues un escándalo, ¿no? Entonces era muy divertido meterse al archivo y si me permiten más adelante voy a compartir ahí pantalla para mostrarles algunas fuentes. Muy divertido justamente ver cómo esta convivencia intercultural y la influencia de músicas afroantillanas, de músicas de jazz del sur de los Estados Unidos, de este sello negro, digamos, en las músicas, causaban tanta tensión para el modelo civilizatorio que se quería proyectar o con el
con el cual se quería proyectar a México, ¿no? Y a la cultura burguesa mexicana, ¿no? Entonces, claro, con la revolución viene todo un reacomodo social y una transformación de las mentalidades y hay disputas muy fuertes con respecto a qué es lo moderno, ¿no? Entonces, queríamos ser modernos bajo el modelo civilizatorio del porfiriato o queríamos ser modernos renunciando a ese modelo civilizatorio ¿Queríamos punk y, o no? exactamente, ¿no? Y tiene mucho que ver con el recato del cuerpo. Aquí estamos hablando justamente de todos los discursos sobre el cuerpo y el movimiento, ¿no? Y Ujú, sobre quiénes se mueven también. Por eso uno de los capítulos del libro está enteramente dedicado a las tiples ujú, y a las vedettes, ¿no? ujú. Eh, Rataplan, cupletistas, vedettes, mujeres en poca ropa y con mucha pierna. Y eso, por supuesto, que generó muchas ansiedades en esta misma paradoja, ¿no? Es decir, mm, hay una transformación al modelo femenino que se quiere acoger para diferenciarse del porfiriato, pero al mismo tiempo no está preparada la sociedad para dar a las mujeres esas libertades que a las que aspira y que está viendo en escena, ¿no? Ujú. Y por otro lado, no queremos ser más una sociedad recatada como la del porfiriato, entonces autoricemos estos espectáculos, pero vamos a ponerles que solo para hombres, ¿no? eh, para que así no ofendan a nadie, porque ya estaban causando revuelo y entonces iban todos, mujeres, niños, hombres, señores, ricos, pobres, todos iban a las carpas, ¿no? Y ese es también uno de las intenciones del libro, o sea, como desmitificar la idea de que las carpas eran solamente espectáculos para pobres. No, no era así. No, no, no. Hay una serie de películas, ¿no? Por ahí que son sobre todo de estas películas nostálgicas de los años 40, 50, eh, comedias casi todas, ¿no? Como ¿A qué tiempo, señor Don Simón? O estas de Joaquín Pardavé, ¿no? Donde hablan mucho de esos tiempos pasados. Yo creo que tenían en verdad cierta nostalgia por esa idea burguesa de la posibilidad de disfrute, ¿no? De la carpa, no solamente, sino del teatro musical, en un teatro o en una carpa, pero con la posibilidad de comer diario bien, de tener acceso a las amistades finas, a los políticos, a los viajes en carruaje y tal vez incluso a las ofensas con estilo, donde se retaban a duelo como caballeros del siglo XIX y X, ¿no? Eh, pero que nos da más o menos una idea muy romántica, ¿no? De lo que ocurría en estas historias. Yo sé de una vedette cantante muy importante en México, porque también creo que le decían que era amante de Porfirio Díaz en algún momento, que era María Conesa, ¿no? Y entonces María Conesa pues tiene un papel fundamental para el desarrollo no solamente bueno, de la carpa, ¿no? Sino del teatro mismo, ¿no? Esperanza Iris, un montón de mujeres que tienen a su vez la cabeza de empresas musicales y de espectáculo. Pero ¿cómo es este desarrollo? Porque recae en mujeres finalmente, ¿no? Ujú. Sí, ay, agradezco mucho la pregunta porque justamente estoy por publicar un texto sobre estas tres mujeres, Ujú, Esperanza Iris, María Conesa y Mimi Derba, eh, creando un nuevo relato de su historia, no como cantantes únicamente, sino como empresarias, ujú, porque efectivamente eso fueron las tres. Y las tres se desempeñaron como cantantes, no en las carpas, aunque había una carpa que se llamaba María Conesa, no, al menos yo no pude dirimir si la carpa María Conesa la regenteaba ella o lo hacía alguien más que usó el nombre de ella como una especie de homenaje, ¿no?
Lo que sí logré verificar, digamos, en los archivos es que las tres eran empresarias de sus propias compañías de teatro y sobre todo Esperanza Iris, que bueno, pues es la que edificó y fundó el teatro, que recuperó su nombre, ¿no es cierto? El Gran Teatro de la Ciudad de Sí. México, que por muchos años le despojaron el nombre de Esperanza Iris, ahora lo recuperó. Y ahí también actuaban las compañías de María Conesa, de Prudencia Griffel, y Mimi Derba sobre todo se dedicó a ser guionista y fue la primera directora de cine, ¿no? En la historia, no digas en México o mujer, o sea, fue la primera directora mujer, perdón, en la historia del cine. Entonces, claro, ellas tuvieron mucha y fundadora de Mimi Derba, quiero decir, de Cinematógrafo Azteca, creo que se llamaba su compañía. Entonces, sin duda, estas mujeres dieron o pusieron la vara bien alta, ¿no? En cuanto a los nuevos modelos de feminidad y los nuevos modelos, roles de género que estaban cumpliendo en una sociedad que se estaba transformando muy profundamente, ¿no? Y por eso todos estos rumores por ejemplo, el que hablas tú de que se rumoraba que era amante de Porfirio Díaz, esto también lo desmiento en ese texto, con entrevistas que ella dio muchas veces, y de hecho ella era buena, no exactamente amiga, pero la esposa, Carmelita, la esposa de Porfirio Díaz, era muy fan de ella. Ujú. Y muchas veces vivieron en las cenas y todo, pero María Conesa siempre estuvo supervisada y supervigilada del marido. Aquí ya entra ya un poco más el chismorreo, porque claro, ellos tuvieron un hijo fuera del matrimonio, él le pidió a Conesa que dejara los escenarios, ella dijo que sí por un tiempo, pero luego regresó a ellos, entonces la condición, digamos, de él fue, ok, pero yo te acompaño a todo. Entonces esto lo explicó Conesa en un par de entrevistas y dice, yo no, o sea, todos estos rumores eran falsos, porque estaba yo siempre acompañada de mi marido, pero también yo creo Acosada por su marido. exactamente. Y es parte, fíjate tú también, de cómo hay un relato patriarcal que siempre le resta mérito, ¿no es cierto?, a los logros femeninos y ya lo que ya sabemos, ¿no? Que se lee, digamos, la vida de las mujeres y se supervisa en función de su relación con otro, con un varón, pero también en demérito, ¿no? De sus logros y de sus capacidades, Ujú. ¿no? Y bueno, la historia de Esperanza Iris fue como súper trágica, y la de Mimi Derba no tan trágica, pero sí como de esto ¿cómo se llama? El síndrome del impostor, Ujú. ¿no? Que Mimi Derba sufría mucho de eso, de que nunca se creyó las grandes capacidades que tenía, pero también porque ella justamente era una de las que fue muy crítica a las carpas y al uso del pelado en el cine. Ujú. Ella aspiraba a un arte mayor, a un arte más nacionalista, Ajá. más Ella tenía elevado. consciente, ¿no? La idea de la construcción del país desde el punto donde ella estaba, ¿no? Sabía la importancia que tenía este tipo de espectáculo que iba por todo el país dejando una semilla, ¿no? Eh, no había radio, hay que recordar eso, no había cine y menos televisión. Y los periódicos que había, pues tenían serias dificultades para poder editarse. Les tocó la revolución, le tocó la postrevolución, les tocó parte de la guerra cristera, que fue además yo creo que la peor etapa que tuvo este periodo, porque al final era una cuestión religiosa, ¿no? Supongo que el conservadurismo estaba a todo y todas las posibilidades que las mujeres tenían de salir como generadoras de cualquier idea eran sometidas a el oscurantismo más medieval que podría haber. Claro, pues sí, por eso también, por todas las transformaciones de los años 20, es que se tuvo que como contener, ¿no? El avance feminista con tal ahínco y postergar, por ejemplo, el voto femenino hasta el 53, ¿no? Ujú. Entonces, claro, aquí estamos hablando de estos procesos, te digo yo, muy paradójicos y muy contradictorios, pero que sí en las primeras, sobre todo en las primeras 2 décadas del siglo, fueron muy veloces, ¿no? Fue muy precipitado
y es muy fácil de ver en la escena del teatro musical y en particular de las carpas, ¿no? Porque, Ujú. bueno, claro, te digo, la Conesa, Esperanza Iris, Mimi Derba, no participaron en la escena de las carpas, ellas fueron de teatro establecido, teatro formal, pero no fueron ajenas Claro, pero retomaban mucho, ¿no? O sea, jalaban a muchos artistas que ellos sabían que habían estado o que estaban en las carpas, ¿no? Tenían uh-huh, esa apertura mental también para poder presentar de forma arriesgada, incluso a muchos de los artistas que iban en las carpas y que tenían, sí, la función de entretener, tenían la función de llevar música, de la creatividad, de las fusiones y todo, pero también de la política, ¿no? claro. Y sobre todo que estos músicos circulaban mucho entre escenas, o sea, yo mucho del levantamiento de datos, ¿no? Y documental que hice fue, bueno, en el archivo administrativo, ¿no? Que si se autorizaba el permiso de instalar las carpas y dónde, y las multas, qué es lo que se multaba. Si habían hecho una infracción, por ejemplo, al reglamento sanitario, si era una infracción a la moralidad, o sea, por temas morales, mucho por tema político, porque ellos tenían que entregar un programa sellado con lo que se iba a representar y los inspectores de censura iban a verificar que efectivamente o no había nada ofensivo o no había nada políticamente, o sea, en términos de la ideología del porfiriato, nada incriminador, digamos, ¿no? Para el Pero régimen. había mucha, se daba mucho la interpretación también, ¿no? De lo que, o sea, había quienes decían va, aunque fuera contra el sistema, y había quien no permitía nada, ¿no? Ujú. Y sobre todo también volviendo al modelo civilizatorio, porque este argumento es reaparece, ¿no? Aparece y reaparece en el archivo, que era mejor la carpa que la pulquería. Entonces, como se asumía que el público que iba a la carpa eran borrachos y peleones, entonces mejor, en vez de pelear y de emborracharse o de fumar marihuana, que todavía no estaba prohibida, mejor que vayan a la carpa donde se entretienen más sanamente, ¿no? Ajá. Entonces, aún si hubiese crítica política, lo dejaban pasar porque preferían que estuvieran ahí siendo instruidos por el teatro, ¿no? Donde también había sainetes ilustrativos y donde también había teatro de escritores españoles. Entonces, que mejor fueran ahí al teatro, se entretuvieran, se guardaran allí y no se fueran a la cantina, ¿no? Ajá. Lo más divertido es que las fotos muestran que la carpa estaba junto a la cantina. Entonces, ahí, claro, ahí hay otro capítulo en el que hablo de justo todo este entorno muy social y muy sensorial en el que pasaban muchas horas en la carpa porque eran dos funciones por el precio de una, ¿no? Ujú. Así la gritaban y la promocionaban dos tandas por el precio de uno. Entonces llegaba la señora de los tamales, llegaba el señor de los cacahuates, vendían en el aljibe pulque, estaban a un lado de la cantina y se hacía todo un entorno de mucha convivencia y de comensalidad en torno al espectáculo teatro musical y la gente pasaba ahí, no había televisión, ¿no? Entonces, y no había radio todavía. Entonces, qué mejor que pasarlo juntos escuchando música y aprendiéndose Cantando. las canciones. Sí. ¿En qué se transformó esta influencia de la zarzuela, de la idea de quienes comenzaban intentando ser artistas pues reconocidos, ¿no? Porque también era un lugar donde sabían que había que comenzar muchas veces. Eran, sí, exigentes con la calidad del espectáculo, porque yo creo que el público más complicado es el público popular, ¿no? O sea, sobre todo si va a pagar, ¿no? Si en esas épocas no jalaban, pues salía el bastón ese y clac, ¿no? Lo sacaban, ¿no? Ujú. Pero, pero ¿cómo comenzó esa fusión de música que más adelante se transforma en algo que influye en la industria, ya con una historia mucho más larga y termina en nuestros Ujú. días? Pero ¿cómo comienza esa transformación musical que empieza a volverse popular y también a conocerse las canciones de manera general? Ujú. Sí, la transformación sin duda viene del formato comercial que se llama tanda Ujú, y este se origina en Madrid y es teatro por hora, no es otra cosa que teatro por hora. Entonces, justamente por eso la versión larga de la zarzuela se tiene que reducir a versión de una hora,
pero la experiencia de asistir al teatro, y es toda una experiencia social total, ¿no? Es decir, vas al teatro, pensemos primero en cómo eran los teatros en Madrid, ¿no? Que es parecido a los teatros establecidos en México y en Cuba. Vas al teatro, te emperifollas, miras lo que ocurre, miras a los otros, pero no solamente vas a ver el espectáculo, o sea, la obra teatro musical, también le meten comedia, también hay un intermedio, también en ese intermedio hay muchas evidencias en programas de mano que, por ejemplo, en México se servían un tequilita y entonces regresaban, o sea, era para pasar las muchas horas de ocio de la tarde que todavía existían en este sistema, en vías hacia el capitalismo más duro, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, era todo un entorno social y entonces había un número de inicio que podía ser no exactamente obertura, no quiero que se confunda con la ópera, pero sí un número de apertura que podía ser comedia, que podía ser una broma. Venía entonces el número principal que podía ser comedia o tragedia, ¿no? Es decir, había muchas de las carpas, ahora les muestro unas fotos, eh, se promocionaban con el número principal, pero que además venía acompañado de el dueto de comediantes, de esta dupla, digamos, que se consolidó como el formato de comedia más sólido durante todo el siglo XX, Ujú. ¿no? Por eso tenemos a, ¿cómo se llama? Viruta y Capulina, A a Cantinflas. Medel, Cantinflas y Medel, a Tintán y Marcelo, Sí. etcétera, ¿no? Y más adelante, bueno, tantos, ¿no? En la televisión se consolidó este formato de duetos que viene del circo, ¿no es cierto? El payaso y el patiño, era normalmente el presentador del circo y el payaso, el que hacía de serio y el que hacía de payaso, ¿no? El que le hacía las payasadas. Ajá. Y esto se fija en las primeras grabaciones fonográficas y se sigue reproduciendo en las carpas y llega al cine y a la televisión, Ujú. ¿no? Entonces, ahí hay continuidades muy claras de ver y entonces, bueno, me preguntabas por las transformaciones, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, efectivamente, esta escena empieza de esta estructura más estable, ¿no? Que es la de zarzuela de género chico con un guión y con una historia y con una partitura, ¿no? De música compuesta ex profeso, pero empieza a meter, por ejemplo, música incidental, ¿no? Improvisaciones, porque si el payaso entraba o el cantinflas o el que fuera, entraba y se tropezaba, pues estaba el baterista para hacerle la música de chascarrillo, ¿no? Y Ujú. luego llegaba otra cantante que se había aprendido una canción suelta, un tango, por ejemplo, y cantaba el tango, y entonces se le aplaudía por ese número suelto. Y luego llegaba, por ejemplo, marimba. Estamos hablando de que tenían que ser instrumentos portátiles, ¿no? Ujú. Entonces yo encontré evidencia de que tocaban, por ejemplo, un nocturno de Liszt en la marimba. Sí, no había piano, no había nada. Claro, en algunas habría piano, sí, pero otras era, claro, ¿con qué sustituyo el piano? Pues con algo que se pueda, un acordeón, una marimba, un cuarteto de alientos, un cuarteto de cuerdas, muchos músicos salían del teatro principal o de los teatros establecidos, de la función de zarzuela, y se iban a la carpa en el formato reducido de los músicos, ¿no? Entonces, ve cómo se empieza a ajustar, se empieza a recurrir mucho a la improvisación, no solamente escénica, sino también musical, y empieza o sea, se echa mano de toda la diversidad musical que llegaba por los puertos, ¿no? Mucha música yucateca, mucha canción yucateca y bolero que llegaba de Cuba, toda la región del Golfo, ¿no es cierto? Todos esos tránsitos afrantillanos, por eso hablaba del bambuco también, era lo que se tocaba en la carpa y acá hay que enfatizar mucho, si yo escuchaba una canción y me gustaba, no me la podía aprender escuchándola ni en la radio ni grabada. Entonces tenía que regresar a la carpa para volverla a escuchar, ¿no? Y si yo Sí. me la quería aprender y cantarla,
yo regresaba al día siguiente para escuchar la gente, Toda la el tango. temporada estaba ahí, ¿no? Porque se Claro, iban, claro. iban a otro lado. Ujú. Entonces, y claro, había muchas de esas canciones para quienes podían leer música, se publicaban en los semanarios dominicales, Ajá. revista de revistas que publicaba Excelsior y otros diarios, tenían este semanario y publicaban alguna cancioncita suelta, que quien pudiera tocar algún instrumento, guitarra o supiera leer piano, se acompañaban, ¿no? Se acompañaban con estas publicaciones. Entonces, es todo un universo, digamos, ¿no? También, ciertamente, el método de reconstrucción de esta escena musical, pues tuve que valerme de todos estos registros, fueran fonográficos, de prensa, fotografía, de el archivo administrativo, mucha crítica teatral. Entonces, bueno, pues fue muy divertido y muy demoroso Sí, escribir esta historia. pero además, tú estás en Chile ahorita, ¿no estás en Santiago? Sí. Sí, entonces, pero tú hiciste toda la investigación y todo desde allá o vas y vienes. No, mira, este proyecto comenzó a gestarse. Yo estudié musicología, como te contaba fuera de la sesión, en lo que ahora es la Facultad de Música de la UNAM, entonces era la Escuela Nacional de Música y existe la maestría en musicología histórica. Y a mí me empezó la cosquilla de esto de las carpas desde entonces. En el libro cuento un poquito porque tiene que ver con la historia familiar, ¿no? Mis abuelas, o sea, yo, bueno, soy Violeto porque mi tatarabuelo era cantante de ópera, llegó en barco en Veracruz con una compañía de ópera, les fue muy bien, volvieron, a la segunda gira les fue muy mal y se tuvieron que quedar, ¿no? Entonces, ahí está el Violeto, la historia Sí. detrás del Violeto. Por ahí, si hay tíos y primos que me escuchan, me darán la razón. Y lo otro es que, claro, mis abuelas tenían un recuerdo de las carpas que me contaban. Eh, Tampoco es que ellas fueran público asiduo, pero como fue tan grande la escena y digamos, la influencia que las carpas tuvieron en el desarrollo de la industria del entretenimiento en México, pues claro que todo el mundo había ido alguna vez o conocía a alguien que había ido y sabían las canciones. Y mis abuelas me cantaban mucho y me pusieron desde niña, me recetaban cada sábado Joaquín Pardavé, Tintán y Marcelo y todo. Yo me crié con las dos abuelas. Ajá. Entonces, mi, la fruición, o sea, estas ganas, las ganas me nacieron de esa historia. Pero en la maestría no lo pude hacer justamente por el problema que implica el archivo de las carpas, el problema eh, de encontrar las fuentes primarias sobre lo musical, pero yo me fui después a hacer el doctorado a Estados Unidos con otro tipo de escuela musicológica, ¿no? Ujú. Menos, quiero decir aquí que sí, algunos de mis profesores en México eran más positivistas en el sentido de que necesitas la fuente musical para construir el relato sobre las músicas, y esos documentos no existen, ¿no? Y yo no podía imaginar cómo buscarlos. En ese momento todavía yo no imaginaba cómo ni dónde buscarlos. Entonces ahí Ajá. quedó, en ese momento. Me fui al doctorado y empecé a consultar. Hay una muy buena biblioteca yo estudié en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, en California, y mucho mm, de las fuentes primarias que yo usé eran publicaciones de estudiosos del teatro de los años 40 que hablaban de las carpas, Ujú. ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de Miguel Covarrubias y de gente de teatro. Entonces ahí ya empezaban a reconocer en las carpas algo importante. Ujú. Pero en Estados Unidos yo no tenía acceso a las fuentes estas de archivo, entonces viajé todos los veranos, estuve yendo, este trabajo lleva en berbecho, o sea, 14 años me tomó más o menos, 14, 15 años escribirlo. Y tuvo que ver mucho con estas fuentes, pero mucho de la música yo no lo encontré en México, lo encontré en Madrid.
en la Sociedad de Autores y Escritores de Madrid, sobre todo las composiciones musicales, ¿no? Todo lo de los guiones de las zarzuelas, la música de la zarzuela, lo encontré allá, y mucho material fonográfico lo encontré también en la que se llama la colección de la frontera en Estados Unidos, y que ahora está catalogado y clasificado también en la Fonoteca Nacional de México. Ujú. En el 2010 todavía no lo tenían tan claramente catalogado. Sí estaba en registros en México, pero no estaba debidamente catalogado. Entonces me fue más difícil tener acceso a esos documentos fonográficos en México que en Estados Unidos. Entonces ha sido un periplo entre repositorios. En México fui a la Biblioteca Lerdo de Tejada y consulté mucha prensa de la época. Y en el Museo de la Fotografía encontré también muchas fotografías sobre las carpas. Ajá. Ahora ya existe la mediateca del INAH. Antes era el Sistema Nacional de Fototecas. Ujú. Entonces estaba en Hidalgo, en Pachuca, bueno, ahí sigue el repositorio, pero había que ir a ver los contactos o irlo a ver en persona, ¿no? Sí, Ahora no, ya que está bueno, la además también en una investigación el hecho de poder viajar y encontrar físicamente este trabajo enriquece porque finalmente tiene esa posibilidad de estar donde ocurrieron muchas cosas, ¿no? Porque sí, ahora también sé de muchos investigadores que no se mueven de su casa por la tecnología, Uh-huh. pero qué bueno que tuviste esa posibilidad de ir a todos estos lugares y encontrarte seguramente con un montón de anécdotas que no vienen en ningún archivo, ¿no? Claro. Mira, déjame compartir pantalla porque creo que está deshabilitada ahora, Ujú. porque yo les quiero contar que justamente ahora como se ha transformado la investigación y la manera de compartir la investigación, hay una cosa que se llama ciencia abierta, ¿no es Ujú. cierto? Y entonces los que hacemos investigación de alguna manera, y sobre todo los que hacemos investigación con fondos públicos, estamos más o menos obligados a compartir esto, o sea, los resultados e incluso a veces el proceso de investigación para que otros lo puedan consultar, y a partir de ello, o sea, para que realmente es para que no tenga otro investigador que repetir lo que alguien ya hizo, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, porque es una pérdida de recursos y de tiempo. Entonces, la idea es que la ciencia avance, que el conocimiento avance, y la idea de la ciencia abierta es eso. Entonces, producto de este proyecto, que fue un proyecto, o sea, la publicación del libro, no su escritura, pero sí su publicación, se logró gracias al financiamiento que obtuve de Secretaría de Cultura a partir del apoyo de lo que antes era el FONCA, que ahora son proyectos de apoyo a la producción de proyectos culturales, Ujú. Secretaría de Cultura, y ellos me dieron el apoyo para hacer el libro, publicarlo y en formato digital e impreso, para hacer la página web y la exposición que se presentó en Fonoteca Nacional. Y en la página web que les quiero compartir, pero todavía no puedo, a ver, dame allí, dice, Ahí lo veo. Le pico aquí. pícale que me habilitas para compartir. A ver, desapareció. Si le aprietas otra vez, porque aquí ya no tengo nada. A ver, no, dice host disabled attendee screen sharing. Bueno, Sí. estaba ahí, le iba a Estaba apretar y aquí ya. en el chat. Ajá, a ver. Aquí. Y aquí tienes esto. Ahí está. Ahí está. Y ahorita que esperamos que abra, es esto, Ahí ¿no? está. A ver, ahí sí. Hazlo grande. ¡Ah! No, espérame. No sé dónde me fui. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. No somos Ahí muy está. duchos para Ahí la está, hazlo grande. tecnología. A ver. Ahí está. Ajá. Ahí alcanzamos a ver la carpa mariposa en 1928. Ah, ¿ya la estás viendo? Sí. Aquí, Ajá. ¿esto? Sí, Sí. Ah, sí, sí. perfectamente. Ajá. Que yo, esto. Entonces, miren, efectivamente, esta es la página que se generó, se llama tal cual el libro, lasmusicasdelascarpas.com, Ajá. para quienes nos están escuchando y quieran echarse un clavado.
Y es un relato mucho más abreviado, por supuesto, que el libro, pero con muchas de las fuentes documentales que yo levanté, con, por supuesto, los datos del repositorio y demás, todo esto son de dominio público. Ajá. Y mira, un poco lo que hablábamos, Beto, ¿no es Sí, cierto? la Toda la gente cantina. afuera de la carpa, la cantina, exactamente, por ahí está, mira, el muchachito que vendía botanas, por ahí estaba la de los tamales, el mago que estaba rebanando, eso no lo hablamos, que no solamente eran variedades musicales, ¿no? Había variedades de entretenimiento de todo tipo, Ajá. magia, peleas de gallos, peleas de box, multas porque peleaban box cuando ya no debían. En esta, fíjate cómo se ve aquí el reflejo de la sombra del cable de electricidad. Entonces, estas carpas ya no estaban funcionando con bombillas, claro, son los años Sí, 20, ¿no? Ya tenía estaban funcionando. los postes que se empezaban a ver. Estoy viendo otra fotografía que acabo de bajar que se llama La Ajá, Carpa de Salón México, 1915, exacto. que también. Exacto. Entonces, acá estamos en plena revolución. La gente, y hay muchas historias orales, no muchas, pero sí hay historias orales que recuerdan las carpas como un espacio de contención emocional, ¿no? Está Ajá. en un libro que publicó Pedro Granados que se llama justamente Las Carpas de México, que es un relato, una memoria, una crónica urbana que él, de su propia remembranza de asistencia a las carpas, que tenía que ver cómo en estos años complejos las carpas servían como ese espacio de contención emocional donde la gente, claro, iba, convivía, escuchaba un tango, lloraba, escuchaba un chiste, se reía y se olvidaban un poco de las penas que estaban pasando, ¿no? La Ajá. decena trágica, horrorosa, o sea, los horrores de entonces. Y aquí subo algunos de audios de la época, un acto cómico, por ejemplo. Ujú. Ay, no te escucho. No se escucha, bueno, no, No. no me detengo mucho en lo técnico para que lo exploren, lo van a poder escuchar. Es, la página no está estructurada exactamente igual que el libro tiene otros capítulos, pero sí como fue muy cercano a cómo fue la exposición en la Fonoteca Nacional, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, bueno, el cambio de siglo habla de estos cambios de la época, de un proceso de desplazamiento territorial que las carpas atravesaron de estar en lugares muy céntricos a, a los años 20 hasta hacerse espectáculos más periféricos justamente por la incorporación del cuplé y de las vedettes. Y luego nuevamente en los años 40, cuando se reivindican y cuando ya los artistas de carpas forman parte del cine, pues vuelven nuevamente a espacios céntricos, ¿no? Sí. Como estamos viendo aquí la carpa Moreno. Bueno, eso es el segundo capítulo del libro, me parece. Ajá. Y acá hablo de los repertorios musicales y pongo algunas, lo que comentábamos hace un ratito, o sea, algunos de las evidencias musicales, tanto de música de la época que se evidencia en el archivo, que se tocaba en las carpas, están aquí subidos en PDF, por ejemplo, ¿no? Todos mira, Aires Nacionales Mexicanos, dedicados a Porfirio Díaz, y aquí también por Miguel Ríos Toledano, un director de banda, de orquesta, Ajá. están aquí subidos. Las publicaciones que te decía, ¿no? En la revista de revistas, en este semanario del diario, algunos tangos, cómo se hablaba en la época en la prensa de lo que eran las variedades, ¿no? Bueno, aquí explico un poquito el proceso de reconstrucción y mira cómo estos archivos, perdón, estos registros fotográficos nos permiten ver el repertorio, ¿no? Entonces ahí está, mira, el método Goritz, una zarzuela de un acto, La Maruja, un crimen misterioso, cuánto costaban, entonces, quién lo podía pagar? Pero sobre todo una de las preguntas es, ¿qué te comprabas con 25 centavos? O sea, si era tan para pobres o no, ¿para qué te alcanzaba con 25 centavos? O sea, el poder adquisitivo, ¿no? De la Ujú. época. Mira, aquí, la hermosa zarzuela Las Carceleras. Entonces ahí me fui justamente al archivo de Madrid y a buscar las partituras
la zarzuela Los Campesinos, hay 3 con el mismo título, entonces yo de aquí pues no puedo saber cuál de las 3 es, entonces ahí por ahí hay alguna explicación de por qué creo que es una de esas 3 y cuál, ¿no? Ahí está, mira, Las Carceleras, que también en España es un género, no solamente el nombre de una zarzuela. Bueno, aquí se pueden echar un clavado y acá un poco lo que tú mencionabas hace un rato de esta nostalgia retrospectiva por las carpas, Ajá. empiezan a ser justamente cuando empiezan a desaparecer, o sea, cuando las estrellas de las carpas empiezan a ir al cine, empiezan a hacer este sentimiento de nostalgia y la gente acude a las carpas sabiendo que pronto van a desaparecer, ¿no? Y así es el relato de los críticos de teatro y también de los estudiosos del teatro de la época. Entonces, este es un fotoreportaje y un fotoensayo, más bien un fotoensayo que hizo Ignacio López, Ujú. Nacho López, era, claro, discípulo de Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Ajá. Y él acude a esta carpa, la carpa Bombay, en el 52 y hace estos registros fotográficos. Aquí En el solamente hay archivo Casasola también hay mucho, ¿no? Sobre este es eso. tipo. Ajá. En el archivo Casasola justamente están, que es parte del Sistema Nacional de Fototecas y que está disponible en la Mediateca de Lina. Ujú. Están muchas de estas fotografías de carpas. Pero Nacho López tiene una serie en particular que debe ser como 12 fotografías muy hermosas y muy nítidas, digamos, del público de las carpas. Él centra su mirada tanto en el público como en los actores y actrices, tanto en el escenario como atrás del escenario, tras Ajá. bambalinas. Entonces, claro, hay documentos muy importantes. Mira lo que te decía yo hace un rato, ¿no? O sea, la gente aquí iba a comer, se metía su pulque o se metía su tequila, estaban allí pasando la tarde. Mira, una señora muy bien vestida, muy emperifollada, este señor también de sombrero, junto a otros que eran pues miembros de las clases populares del proletariado, pero esto se ve en muchas fotos de carpas de Claro. todas las épocas. Este libro, ¿dónde se puede encontrar? Mm, ya, ahí está la cosa, ahí está el detalle, como el libro en formato, si quieres me paso para acá nuevamente para verte. El formato impreso, hicimos una edición con Ediciones AM, una editorial especializada en libros fotográficos de corto tiraje, de muy corto tiraje, porque también era el presupuesto que había y entonces la distribución es bien limitada. Por el momento solo se puede conseguir en Fonoteca Nacional, pero no intenten pagarle a la gente de Fonoteca Nacional porque ellos no aceptan dinero. Entonces, lo que hacen es me contactan a mí, a mi correo electrónico, depositan a mi cuenta el formato impreso y yo les envío el libro. Esto solamente va a ocurrir durante este año que estamos, digamos, como en gira promocional. Ajá. Están en carpa. El próximo año, no, cuesta 350 pesos, no es caro, Ujú. pero sí la distribución está limitada. Pero a partir del próximo año y cuando deje de ser novedad, el libro va a estar colgado en esta página, Ajá. el libro ¿Qué es digital. la página? La página Las Músicas de las Carpas, la Ajá. que les mostré ahora, Sí. donde está el repositorio de los documentos y eso. Sé que para los que se escuchan en radio nada más sería es www o cómo. Ay, a ver, te lo puse en el chat. Aquí está, sí, exactamente. HTTPS, claro, www.lasmusicasdelascarpas.com. Ok. Entonces, Tal cual pegadito todo. Lasmusicasdelascarpas.com. ujú. En esa página, bueno, para los historiadores más nerds, digamos, pueden ver las fuentes de archivo, una infografía. Estamos todavía corrigiendo algunas cosas, Ujú. pero ahí está el levantamiento documental que hice, digamos, con mi mirada, pero bueno, a alguien le servirá. Ujú. Y va a estar colgado, en los próximos meses va a estar colgado el libro también ahí. Ajá.
Sí, no, ¿vale? pues es todo un documento que para mucha gente joven que nos escucha y nos ve, yo creo que son de esos documentos que tienen que buscar porque ahora que se escucha tanta música, ahora que aparentemente estamos mucho más abiertos a escuchar música de todo tipo y encontrar las fuentes y buscar esta como historia necesaria para entendernos incluso, ¿no? En esta idea de, eh, pues, encontrar el hilo conductor, el hilo negro, digamos, ¿no? Sin etiquetas y sin todo lo que hicieron las disqueras durante mucho tiempo, ¿no? Que nos, digamos, nos facilitaban, pero nos malinformaban sobre qué era cada cosa, ¿no? Y en la idea de encontrar el origen de la música, que probablemente por ahí he escuchado algunas sandeces que dicen que ya se hizo todo, ¿no? Y que, bueno, se repite cíclicamente y que vienen estas situaciones que el mismo internet y la tecnología nos da como para acabar con la imaginación, pues para, para ir un poco más allá, está esta historia, ¿no? De la música, ¿no? A mí me viene a la cabeza, aparte de María Conesa, otro tipo de mujeres que hicieron revolución en otro tipo de carpas, ¿no? Probablemente no muy conocidas en ese momento porque no había radio, no había televisión, el cine era incipiente, pero era revolucionario ver en algún lugar del mundo a Josephine Baker, por ejemplo, ¿no? Vestida, desvestida, con Exacto. plátanos, con música en vivo, bailando de una forma que además retaba completamente a todo lo que podíamos imaginarnos y que nadie se imaginaba en ese momento. Una negra guapísima, exótica, bailando, teniendo orquesta en vivo, eh, haciendo que la gente fuera a ver, ¿no? Y que aparte de ese mismo acto que es retador, al mismo tiempo termina siendo alguien que colabora para tumbar un régimen fascista, ¿no? Es interesante cómo las mujeres, aquí pongo a Josephine Baker, pero en México, durante la Revolución y los años posteriores, las mujeres en el espectáculo, en el teatro y en la forma de poder decir algo, ¿no? Ya sea con un poema o con un libro, incluso aceptando esta posibilidad de ser invisibles, pero y aceptando que pongan el nombre sobre su nombre, ¿no? De otra persona que no hizo nada más que pararse el cuello y que termina diciendo la historia, una versión muy diferente de lo que vamos descubriendo poco a poco. Esto es increíble con esta posibilidad y por eso digo, los jóvenes que tienen aparentemente todo a su alcance en un clic del teléfono, pues es un documento muy importante para poder tener más bien certeza sobre lo que se dice, ¿no? Ujú. No, y además eso no es cierto que esté todo dicho, ¿no? O sea, conocemos las historias que se han escrito, pero cuántas historias no se han escrito, ¿no? Ajá. Y cuántas tenemos que ir a hurgar, ¿no? A hurgar en donde sea que quede el rastro, porque así es, la evidencia histórica está en rastros a veces muy, muy esquivos y bueno, ¿no? Los que nos dedicamos a eso, a historiar, lo hacemos con mucha fascinación y sobre todo con mucha intriga, ¿viste? O sea, como que no puedes hacer y dedicarle tantos años a alguien que no te intrigue de verdad, que no te mueva la curiosidad así de yo quiero saber qué pasó acá y Sí, por qué esto y por qué hacían esto y por qué decían esto. Eso es un sentimiento súper movilizador y realmente hay muchas historias aún por ser descubiertas y contadas. Y en lo particular, a mí me gusta y un poco fue el giro que hice yo en mis inicios como musicóloga. Estudié la escena más de vanguardia, de compositores, etcétera, pero me empezó a fascinar mucho cómo la cultura popular te habla de estas transformaciones más generales, ¿no? No de grupos de élite o no de grupos pequeños o sí, como de personas más selectas en cuanto a su
¿cómo decirlo? Como su acceso a cierta información, sino el conocimiento popular que está procesando, como las venas en la sangre están procesando los cambios sociales. Entonces, por eso a mí me interesa tanto la cultura popular. Ujú. Sí, no, que finalmente es lo que viene modificando, ¿no? En otro programa que pasamos los viernes aquí en el Convite Radio Gourmet, hablábamos de cumbia, por ejemplo. Bueno, se llama Basta de Jazz. Se acabó el jazz, ahora es hora de cumbia. Y bueno, es un poco contradictorio incluso con lo que nosotros mismos desde el convite hemos hecho durante muchos años, ¿no? Que es promocionar, programar, difundir el jazz de la escena mexicana con los músicos mexicanos, pero dentro de todo este mundo musical, como el que estabas mencionando, cómo influye el jazz, cómo influye la música popular, la ópera o la zarzuela, el son, todo este tipo de cosas, y se va fusionando. Al final, en este programa que hablamos de cumbia, lo relacionamos con lo popular en el sentido cultural, ¿no? En el sentido de dónde influye y cómo va transformando la sociedad mexicana, ¿no? La cumbia en los años 70 todavía era bastante mal vista para la gran mayoría en México, eh, como equivalente a otras historias que tienen que ver con la alimentación, como el pulque o el tequila o los mismos frijoles, ¿no? Pero cómo en esta asimilación, en esta posibilidad de decir abiertamente muchas cosas, de tener ritmos que tienen todavía una línea original y que todavía se nota, que son imparables, terminan influyendo en el cine, terminan influyendo en la televisión y terminan influyendo en un nivel popular que se va aceptando poco a poco y que finalmente, bueno, no hay ahora nadie que pueda decir en México que no ha bailado cumbia y que en su boda o en sus eventos más importantes se pone cumbia, ¿no? Finalmente eso debe haber ocurrido con la situación parecida con la carpa, donde las canciones populares, donde la música decente, que en algún momento se dice eso de la música, fue indecente en otro momento anterior, ¿no? O sea, que cómo va cambiando y cómo se va asimilando. Sí, no, no, sin duda. O sea, por eso decía yo, primero la transformación de la auralidad tiene que ver con este tipo de cambios, tanto tecnológicos, por ejemplo, la introducción del fonógrafo y de las grabaciones, pero sin duda también con las transformaciones ideológicas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿en qué momento la zarzuela se convierte en revista musical, ¿no? En revista política, pues, o sea, en crítica política y en donde se empieza a hacer sátira. Y entonces, cuando los cuplés empiezan a ser, o sea, no solamente son canciones extraídas de una zarzuela, sino que empiezan a ser canción erótica, ¿no? Ujú. O con doble sentido, Como la cuando... canción esa que cantaba Joaquín Pardavé en su película, que a la cachucha de San Juan se la puso Sebastián, ¿no? Y ya con eso nos desean toda una historia. Tenemos que terminar, pero tenemos que continuar esta historia en otra ocasión y de algunas otras cuestiones musicales. Es muy interesante y es muy agradable saber que alguien está haciendo esta historia, porque luego uno se queda, pues, sin información, ¿no? Pero Claro. Natalia, realmente ha sido un gusto, un placer volverte a ver, pues saber que estás haciendo algo muy interesante para mucha gente y pues te agradecemos muchísimo haber estado en esta entrevista y bueno, pues todos los que nos están escuchando también pueden volver a ver esta entrevista en youtube.com diagonal más bien arroba el convite radio gourmet y inscríbanse por favor, es una va creciendo, pero ahora yo nunca había pensado en tener que pedir que nos pidieran, o sea, que nos dieran like y ese tipo de cosas, pero es más, me No, burlaba pero de de eso. verdad, de repente en la tele hay tan poca oferta que uno busca, ¿no? Ávidamente de estos espacios de contenido. Yo te agradezco mucho a ti, a Celina, la invitación, porque también los académicos necesitamos mucho estos espacios de divulgación de lo que hacemos. Es muy nutritivo conectar para nosotros con nuestros lectores, ¿no? Una vez que llegan los libros a los lectores y que te dan una retroalimentación de cómo qué sé yo, cómo les llegó lo que escribiste, la verdad es que es súper gratificante
y finalmente uno pasa tantas horas o en el archivo o en el escritorio frente al computador escribiendo que qué mejor que llegar a esta etapa, ¿no? A esta fase del proceso en que uno comparte y uno habla y uno escucha la música y uno la vive también, porque también hay mucho de, bueno, escuchar y ponerse a bailar y ponerse a cantar y gozarla. Así que les agradezco por este espacio radial, pero también por el espacio sostenido tan necesario que es el convite y que nos ha hecho pues gozar tanto y volver al tema, ¿no? Juntar la comida, la bebida, la música, la compañía, pues qué más que agradecer. Sí, no, muchísimas gracias Natalia y les repito a todos nuestros queridos escuchas, también pueden ver esto, escuchar y ver en vivo todos los días que tengamos programas por www.elconvite.com.mx y en las otras plataformas como son Instagram y Facebook, que se queda ahí ahora solamente 30 días, pero pues todo el mundo puede tomarlo y bajarlo y ponerle like, hacer comentarios. Y pues seguiremos en otro momento platicando con Natalia Vieleto, porque nos quedamos picados. Hay muchas cosas que queremos saber todavía. Ahí cuando se publique este episodio, digamos, de esta entrevista, les voy a colgar en el YouTube la página de la que hablamos, y donde eventualmente también va a estar el libro y los datos de cómo y dónde conseguir la versión impresa. Ok, ¿Vale? Que es esto ya correo. inmediatamente. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la A próxima. ustedes. Sara Robledo en los controles, Selina Aguilar en la dirección y Alberto Aguilar en la conducción. Muchísimas gracias. Vámonos.